Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Amexa ICANN Podcast en colaboración con la Universidad UM. Hoy platicaremos de aquello que está detrás de Diveche Arquitectos, una firma de arquitectura ubicada en Guadalajara que nos permitirá saber cómo es el trabajo intergeneracional y en equipo sin perder de vista la esencia. Comenzamos. Hay historias de estudios de arquitectura y luego está esta. La de un despacho nacido del encuentro entre dos generaciones que comparten una misma pasión. Diveche Arquitectos es el resultado de una herencia convertida en lenguaje, un diálogo constante entre la experiencia y la mirada fresca, entre la tradición y la innovación. Fundado por Paulino Diveche Rux, arquitecto formado en Houston, Florencia y Guadalajara, y continuando por Paulino Diveche Alarcón, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con maestría en la Universidad de Columbia, el estudio ha llevado el diseño mexicano a escenarios internacionales, obteniendo premios y reconocimientos por su estilo limpio, humano y profundamente contemporáneo. Su trabajo ha sido publicado en medios como Architectural Digest México, Architizer, Duell y Design Hunter. Cada uno de sus proyectos expresa algo más que técnica, expresa una filosofía de vida, una forma de entender el espacio como reflejo de la identidad y la emoción. Hoy, padre e hijo nos comparten su historia, su visión del diseño y su manera de construir no solo edificios, sino también un legado. Estás escuchando Amexa ICANN Podcast, el espacio donde las historias de diseño se convierten en inspiración para la vida. Arquitectos, pues bienvenidos pues propiamente a este espacio que es la instalación de radio y televisión de la Universidad UM, y aquí hacemos pues este podcast llamado Amexa ICANN Podcast, que nos gusta decir donde hablamos de lo que realmente importa. Y para nosotros es un gran honor de verdad tenerlos a ambos el día de hoy y pues poder platicar acerca de lo que hacen en el día a día en su estudio arquitectónico allá en Guadalajara. No sé si quisieran, por ejemplo, en este sentido, mencionar algo previo a que los bombardee de preguntas o están bien, arquitectos. No, bueno, pues les agradecemos mucho la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí en Toluca, en el campus de UM. Como parte del Congreso Acinea 113, ha sido una muy grata experiencia participar. Ha sido muy nutrida nuestra conferencia. Hemos recibido una muy buena respuesta. La verdad, estamos muy agradecidos. Muchas gracias, arquitecto. Sí, y además quisiera complementar que también todo este evento ha sido muy importante para nosotros para reflexionar un poco sobre nuestra manera de pensar en la oficina. Y bueno, agradecer mucho el espacio con ustedes, que le hemos pasado muy, muy bien. Nos sentimos muy, muy acogidos. Muy bien, eso es importante, sentirse como en casa. Y justo, pues bueno, hemos estudiado un poquito acerca de los orígenes del estudio, arquitectos, del estudio Diveche Arquitectos, y pues cómo el arquitecto Paulino Diveche, papá, vamos a aclarar en la audiencia, sí, pues justamente ha iniciado estos trabajos, y justo por eso me gustaría dirigirle, si me permite, la primera pregunta a usted, arquitecto. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo nació esta idea de crear Diveche Arquitectos y qué principio diría precisamente que ha guiado desde la fundación hasta el día de hoy su camino diario en el despacho? Bueno, fundar una empresa como Diveche Arquitectos es parte de una convicción que se tiene desde que uno es estudiante y ve a sus maestros como un modelo de actuación. Yo estudié en la Universidad de Houston, Texas, donde mis maestros me trataron muy bien. Algunos de ellos me dieron trabajo, algunos de ellos me mostraron de qué se trataba la arquitectura y de qué se trataba la pasión por la arquitectura. Y de ellos aprendí diferentes cosas. Y luego me fui a la maestría a Italia, a Florencia, donde aprendí donde la arquitectura y la ciudad confluyen. O sea, es un lugar ideal para aprender cómo la arquitectura hace ciudad. Entonces, a partir de ahí yo decía, bueno, pues regresé a México completamente desocializado, completamente
desencanchado. Yo ya estaba casado, Paulino ya había nacido, me casé muy joven. Regresamos después de la maestría a Guadalajara y trabajé en una empresa que se llama Gómez Vázquez Aldana y Asociados. Era una de las empresas más grandes de Latinoamérica, si no es que la más grande. Éramos 130 arquitectos. Estaba yo muy ocupado. Hacíamos proyectos grandes, hacíamos proyectos en playa, hoteles, centros comerciales. Era una empresa de gran alcance en el campo arquitectónico, pero llegó la crisis del 95, aquella famosísima crisis que probablemente muchos de los que nos escuchen hoy no habían nacido, ¿no? Muchos de los alumnos que estuvieron hoy en la conferencia no habían nacido. Tampoco habían nacido, sí. No habían nacido. Pero fue una época catastrófica económicamente para México. Sí. Perdí mi trabajo y tuve que empezar haciendo un concurso para la casa de Alejandro Fernández en Puerto Vallarta. Y bueno, lo ganamos. Y a partir de ahí iniciamos una práctica profesional que ha ido cambiando con el tiempo. El paso más importante, el cambio más importante es cuando llega Paulino, mi hijo, donde tiene una visión completamente diferente de lo que yo hacía. Yo era un esclavo de la arquitectura. Él es una persona que sabe amalgamar esa parte de dedicación esclavizante a los que estamos acostumbrados los arquitectos y que luego pues no es tan valiosa. Él me lo hizo ver. Y me gustaría que él te platicara de qué se trata y por qué creo que es tan importante su aparición en la oficina. Y bueno, aquí me gustaría pasarle respuesta, la parte de la respuesta que le toca a él. Adelante. Claro, sí. Muchas gracias. Finalmente hubo una fundación de la oficina por parte de mi papá y cuando yo decidí estudiar arquitectura, mi papá me dice, oye, la arquitectura se hace de esta manera y tenemos que sacrificar ciertas cosas que quisiera que conocieras antes de decidir tomar este camino. Entonces, justo antes de entrar a la universidad, tomé un semestre sabático. No sabático, sino... Nunca son reales, ¿no? Los sabáticos. No, porque yo aproveché ese periodo de transición de la preparatoria a la licenciatura en prepararme en las tecnologías de vanguardia en esa época. Fue por ahí del 2012, 2013, donde la herramienta establecida en el momento era el AutoCAD. AutoCAD en 2 dimensiones. Entonces, en ese entonces, yo me metí a un curso de AutoCAD y en aquel entonces estaba empezando a salir un programa que se llama SketchUp, que es un programa de visualización de tercera dimensión donde puedes jugar con la geometría mucho más fácilmente. Okay. Se podían hacer formas mucho más ágilmente para la arquitectura. Entonces yo antes de entrar a la universidad ya tenía esta base, ¿no? de la tecnología en dibujo a 2D y la parte de la tridimensionalidad que todavía en la carrera sí se hacían perspectivas, pero tardaba mucho tiempo elaborar una, ¿no? Antes de graduarme tuve la gran oportunidad de asistir a un internship en Gensler, Houston, que es la firma de arquitectura más grande del mundo. En aquel entonces, en el 2012, cuando estuve por allá, era una empresa de 2.500 arquitectos distribuidos en 52 oficinas en todo el mundo. Eso me abrió mucho la perspectiva de lo que era la arquitectura a nivel global y cómo se estaba haciendo en ese momento. Una de las condiciones más importantes que me pusieron para poder entrar ahí es que yo debía aprender un programa que se llama Revit, que en ese entonces apenas era una tecnología que se estaba desarrollando, pero en esas oficinas, en ese tipo de oficinas, era ya el estándar. Ya no había AutoCAD, el AutoCAD era casi de consulta porque muchas disciplinas seguían trabajando y siguen trabajando en AutoCAD. Pero desde el 2012 yo regresé con una visión totalmente diferente de cómo debía producirse la arquitectura a partir de ese momento. Cuando me graduó, mi papá me hizo la pregunta obligada. Hasta cierto punto. ¿Quieres integrarte a la oficina? Yo le dije sí, pero con la gran condición de
cambiar los procesos en los que hacíamos la arquitectura. Y bueno, a partir de ahí refundamos la firma y es lo que nos hemos convertido hasta el día de hoy. Y arquitecto, déjame justamente retomar esto que estás comentando, porque es complicado. Cuando nacen las empresas, pues inician con una visión, una manera de ver las cosas, como bien nos platicaba también el arquitecto Paulino, pero ¿tú cómo haces para vivir esa pues gran responsabilidad que de alguna manera puede equilibrar el origen sin tampoco decirle, bueno, adiós, ¿no? Y pues vivir y seguir fomentando quizá de una manera diferente pues ese respeto, pero a través de una voz propia? Sí, creo que lo que en realidad ganamos o se ganó en ese momento fue agilidad en la proposición de ideas, porque la arquitectura no es un render, no es una perspectiva, no es un plano nada más, es un conjunto de ideas y de cómo haces un proyecto que conviva con el entorno, que responda al sitio. Entonces, liberamos mucho tiempo, ¿no? Liberamos mucho tiempo, tanto de mi papá como del equipo, para poder presionar a dedicar este tiempo que teníamos a explorar más ideas. Y arquitecto, ¿y cómo respondió usted a esta liberación de tiempo? Porque de pronto no es sencillo disculpe, luego en los papás, como que en buscar siempre el trabajo del día a día, que las cosas salgan bien, luego no es sencillo soltar un poquito la agenda, como le hizo. Claro que no es sencillo. Hay que empezar a experimentar. Yo creo que estábamos en la época ideal para experimentar. Yo tuve una formación desde la universidad y luego cuando fui empleado de Gómez Vázquez Aldana. Yo tuve una formación en que el arquitecto era un héroe que se sacrificaba, era un mártir de la arquitectura que trabajaba por lo menos 16 horas diarias. Si no, estaba un poquito mal visto, si no trabajaba uno en exceso, porque teníamos que dibujar a mano, hacer maquetas a mano, conceptualizar a mano, hacer planos ejecutivos a mano. Era una profesión esclavizante y perdíamos mucho tiempo haciendo cosas que nos mantenían ocupados, pero no pensando. Entonces, a la hora que llega Paulino, mi hijo, y me dice, de alguna manera implícita, me dice, oye, la tendencia es utilizar herramientas que acortan tus tiempos de producción. El Revit es un programa que pasa de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones. El CAD, el famosísimo CAD con el que mi generación aprendió a dibujar, que yo aprendí a dibujar a mano. Luego el CAD apareció, pero era complicadísimo porque eran unas pantallitas como de 17 pulgadas, 13 pulgadas, casi del tamaño de mi celular, con una definición bajísima. Y luego, pues unas pantallas cóncavas, dificilísimo de leer. Entonces, había que imprimir, había que hacer, casi era como seguir dibujando a mano. Cuando apareció el Revit, se dibujaban los proyectos en 3 dimensiones todo al mismo tiempo, que eso fue lo que implementó Paulino en la oficina, que en el 2012 era muy novedoso, era casi nadie en la ciudad sabía usar ese programa. Eso nos agilizó mucho tiempo en el dibujo del anteproyecto y del proyecto ejecutivo. Nos agilizó mucho los tiempos. Entonces, yo ya no tenía que trabajar los sábados en la tarde, ya nada más los sábados en la mañana. Y los domingos. Casi nunca. Y los domingos casi nunca. Entonces, Paulino fue implementando los programas para que los tiempos de producción, no de pensamiento, ni de maduración de un proyecto, se redujeran. Pero estas herramientas lo que nos han traído es mucho más tiempo para pensar. Ese tiempo que nos ahorramos, utilizarlo en proponer ideas que nos hagan una vida mucho más, con una calidad de vida mucho más agradable a los usuarios, con arquitecturas que se integran a la ciudad, al espacio público, al tejido urbano y al tejido social. Sí, y bueno, pues me parece que al final del día, justo este cambio que permite
pues incluso que ustedes tengan una mejor calidad de vida, seguramente que también se ve reflejado en los proyectos. Y algo que nos llamaba muchísimo la atención era como la variedad de proyectos en los que han tenido oportunidad de participar, porque la naturaleza de los proyectos ha sido distinta. Por ejemplo, templos, desarrollos comerciales, espacios residenciales. Y en estos proyectos, ¿qué dirían que los une justo como familia y equipo cuando se enfrentan a que a lo mejor la visión de ese mismo proyecto es un poquito diferente? Bueno, yo creo que nos entendemos muy bien. Hay partes de la evolución de un proyecto en la que yo tengo que tomar el mando. Hay otras partes en la que Paulino tiene que tomar el mando, pero nos lo intuimos desde el tema el que estamos tratando. O sea, Paulino, por ejemplo, los estudios de mercado los sabe leer con claridad, lo sabe traducir en modulaciones, lo sabe traducir en estructuración, lo sabe traducir. Hay partes en las que hay un poquito más de temas sociales y temas de integración urbana a los que yo me apego más, o por lo menos yo quiero participar más, ¿no? Vamos seleccionando nuestro campo de acción y lo respetamos y lo hacemos sin ningún resentimiento cuando invadimos el territorio de otro, lo aceptamos bien. Creo que aquí es muy importante abonar la manera en la que trabajamos, sí. La interacción que tenemos, porque, para ilustrarles un poco, nuestro lugar de trabajo es una mesa muy similar a esta, en las mismas dimensiones, y los dos estamos sentados del mismo lado. En la misma mesa. En la misma mesa, exactamente. Entonces, estamos en diálogo constante, ¿sí? Intercambiamos ideas, visiones, exploramos alternativas, nos sentamos con los diferentes participantes del proyecto, los colaboradores que tenemos, y se genera un diálogo, ¿no? Entre todos. Afortunadamente no es un despacho que sea autoritario. Estamos abiertos a las propuestas también que genera el equipo. Y finalmente, todas estas tecnologías nos han permitido hacer más iteraciones del mismo proyecto. ¿A qué me refiero? Podemos hacer mucho más pruebas de diseño a fachada en mucho menos tiempo que lo que se hacía hace 15 años. Entonces, durante una semana, un proceso de diseño de una semana, podemos hacer o explorar hasta 8 alternativas diferentes de fachadas de un mismo proyecto, cuando antes eran 2 semanas para presentar una idea, ¿no? Dibujar a mano y con lápices de colores y marcadores. Y diseñabas con la maqueta. Y pobre de ti si lo manchabas, porque lo tenías que volver a empezar. 2 horas más. Claro. Y bueno, justo retomando también nuevamente lo que nos están compartiendo, a mí me parece muy innovador o sea, es sencillo pero al tiempo innovador, porque la gestión de los equipos de trabajo, pero sobre todo cuando hay lazos sanguíneos de por medio, es complicada. Entonces me parece muy innovadora la manera en que lo hacen. Es como aquí nada de que no nos entendimos, porque ahí están todos. Y en esta esencia que han construido, que me parece incluso una de las más bonitas que hemos tenido oportunidad de escuchar en el podcast, también sabemos que han tenido por ahí algunos reconocimientos en México, en Chicago, en Nueva York. ¿Cómo le hacen para que, digamos, este ruido externo, a lo mejor cosas que platicábamos, no precisamente al aire, pero que este ruido externo, que de pronto el mundo está muy rápido, ¿cómo le hacen para que todo eso e incluso estos galardones no permeen en que, yo ya soy el arquitecto, o yo ya soy, y pues de alguna manera se filtra en la esencia que han logrado crear tan bonita hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que lo que nos mantiene a todos los pies en la tierra es la familia. O sea, una dinámica familiar integradora hace que nos mantengamos con la visión siempre clara de que la familia es lo más importante. Y yo una de las teorías que yo tengo es que Paulino quiso ser arquitecto y trabajar en la oficina porque cuando él era niño me veía muy poco. Los arquitectos éramos mártires de la arquitectura, o sea, trabajábamos
16 horas diarias. Él cuando se iba al colegio yo ya no estaba en la casa. Cuando llegaba yo a cenar, pues a lo mejor ya estaba dormido. A lo mejor no, a lo mejor sí lo veía un poquito. Pero era una ausencia muy, muy importante en mi casa, y eso le agradezco a mi familia que me haya aguantado tanto tiempo hasta que llegó Paulino y me liberó el tiempo y ya puedo pasar fines de semana con mi familia. Pero yo digo, bueno, probablemente por eso nos entendemos también, y Paulino sabe que si me quería ver, pues se tenía que ir a la oficina a trabajar, ¿no? Yo creo que era su manera de conocer a su papá, y bueno, hemos hecho una sinergia muy sana. Sabemos dónde son nuestros límites de cada quien y sabemos respetar cuando a alguien no le parece, ya no, o sea, sabemos que cuando tocamos una fibra sensible, una mirada es suficiente, no hay necesidad de decir más. Y esa parte nos ha mantenido en una sinergia muy, muy sana, muy positiva. Gracias, arquitecto. ¿Tú qué dices? Sí, respondiendo un poco más la pregunta, pues siempre ha habido esta necesidad de difusión por parte del despacho. Creo que en ese sentido es muy importante seguir generando este tipo de contenido para poder llegar a más gente y poder llevar el mensaje que lleva nuestra arquitectura, porque finalmente para eso estamos, para dar arquitectura con mensaje que llegue a un rango mucho más extenso, ¿no? de lo que podemos hacer localmente. Y bueno, así como que sentarnos, porque ya hay ciertos premios en la biblioteca, pues no, lo que nos mueve no son los premios, es generar ideas, generar arquitectura y explorar las ideas de la arquitectura, ¿no? Para ponerlas a prueba. Creo que es parte del éxito de la firma. De la firma. Y hace un ratito, arquitecto, también aquí el arquitecto Paulino decía, bueno, es que la familia está en todos nuestros proyectos. ¿Qué otros valores dirían en nuestros proyectos? El gran diferenciador es que van a ver reflejado tal valor. Bueno, yo creo que de la dinámica familiar nace la unidad básica, que es la concordia y la calidad de vida, y eso no solamente se vive en la familia, también se tiene que ampliar a los siguientes círculos sociales, y nosotros creemos que la arquitectura de hoy no solamente debe de contemplar la sustentabilidad medioambiental, estando mejor integrada a la ciudad, mejores con ciertos valores que hacen que la arquitectura sea parte de la sustentabilidad de nuestra sociedad, pero sino que también sustentable socialmente. Creo que el siglo XX no fue bueno para la sociedad por la forma de la ciudad. Las ciudades se basaron en el modelo americano de la zonificación aislada, crecieron horizontalmente, nos fuimos a vivir a las periferias. Cambió la ciudad tradicional del siglo XIX, siglo XVIII, la ciudad tradicional cambió y se hizo mucho más extensa, pero dependiente del automóvil. El automóvil ha sido una de las grandes problemáticas a resolver el día de hoy, que son un obstáculo para resolver la problemática social. Yo creo que el primer impacto no nada más es ambiental, medioambiental, es social. El coche nos aisló, ya no nos encontramos en la vida peatonal de una ciudad, ya nos encontramos en un semáforo y pasamos a lo mejor 2 horas diarias en un coche. Esa parte la tenemos que revertir, hacer ciudades mucho más vivibles, mucho más sustentables socialmente y por lo tanto medioambientalmente. Estamos revirtiendo cómo concebimos la ciudad hoy, y la arquitectura es parte fundamental de ese cambio. La arquitectura hace ciudad. Hoy entendemos esa parte, la entendemos con claridad. La arquitectura siempre aporta espacio público, siempre aporta un gesto hacia la ciudad que tenemos que nosotros aportar, y eso es nuestro compromiso todos los días cuando hacemos arquitectura, en una capilla, en un centro comercial, en una casa, en un edificio vertical. Nuestra postura cuando hacemos el análisis de sitio es siempre
cómo vamos a mejorar la comunidad aquí en este proyecto, con este proyecto. Esa es nuestra esencia como firma. Ok. Gracias, arquitecto. ¿Quisieras agregar algo más? Bueno, ¿qué tiene que ver la familia con la arquitectura? Creo que también nos ayuda que tanto mi papá como yo, mi mamá, mi esposa, han entendido esta pasión, ¿no? Y nos dejan hasta cierto punto, entienden que necesitan dejarnos hasta cierto punto, pero hoy en día ya podemos respetar, digamos, los parámetros normales de lo que es el trabajo, Los tiempos. lo que se tiene que dedicar a la familia. Entonces, también es eso. En sus inicios sí fue mucho más complicado por las extensas horas, pero hoy ya, gracias a la familia y al apoyo que tenemos de los mismos, podemos también, digamos, estar de una manera más sana dentro de la oficina, y eso también repercute en la calidad de las ideas y del pensamiento detrás de las obras. Gracias. Y algo a lo mejor que no quisiera dejar de lado era que hace un ratito también comentábamos que como que también los propios valores familiares estaban en esta mesa que también comparten con los integrantes del estudio arquitectónico. ¿Cómo le hacen para precisamente que todas las ideas también pues puedan converger? Porque no solamente está la parte a lo mejor intergeneracional como familia, sino que ahora se suman al juego, digamos, todas las ideas de todas las personas que se sientan en esa mesa. ¿Cómo integrarlas para que vayan pues ahí sumándose a la propia filosofía? Sí, creo que por la manera en la que pensamos y la manera en la que actuamos, hemos formado a través de los años un equipo de arquitectos muy capaces al día de hoy. Finalmente todos ellos colaboran día a día con estas ideas y siempre se acercan con nosotros para resolver problemas, y siempre hay un rebote de ideas y de cómo perfeccionar ciertas necesidades de los proyectos. Tenemos muy poca rotación en la oficina. De alguna manera u otra hemos logrado desarrollar un arraigo importante a la firma por parte de nuestros colaboradores, y eso finalmente nutre mucho cómo estamos trabajando al día de hoy y cómo estamos, digamos, proponiendo las ideas de la arquitectura. Y siempre estamos abiertos a recibir, a sentarnos y a intercambiar ideas con ellos. ¿Cómo se vislumbran en los próximos 5 años, 10 años? En 2 vías sería muy interesante conocerlo, tanto en la parte de la firma como a lo mejor en la parte de la familia. Bueno, creo que el futuro de la oficina y el gran factor de cambio en nuestro país va a ser la forma de nuestras ciudades. Nosotros queremos participar de ese cambio. Y como te decía, la arquitectura es ciudad. O sea, todo lo poco o mucho que hagas por la ciudad es una oportunidad siempre. Y bueno, nuestra población está creciendo. El INEGI dice que vamos a tener alrededor de 20 millones de habitantes más en los próximos 25 años. Ay. Y la mayoría de esas personas van a vivir en ciudades altamente pobladas, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Querétaro, León, y son las ciudades que más van a crecer. Entonces entendemos nuestra misión como un factor de progreso, tanto medioambiental como social, como te platicaba. O sea, cómo esta arquitectura se integra a un tejido urbano que luego propicia sustentabilidad, que luego propicia integración social. Esa es nuestra gran responsabilidad y hacemos todo lo que podemos para que esto se logre. Enseñamos en la universidad, asistimos a congresos como este, participamos en redes sociales. Hay que difundir estas ideas porque creemos que difundir una
una buena idea, siempre ayuda a motivar a los jóvenes a que hagan las cosas mejor. O sea, yo creo que lo que vivimos hoy en la mañana en la conferencia que tuvimos fue que percibimos que los jóvenes se motivaron con lo que les dijimos, con lo que les presentamos. Y esa es nuestra misión principal. Motivarnos nosotros, motivar a nuestro equipo, motivar a los jóvenes, porque en ellos está el futuro de nuestro país. Dentro de 5 años, 10 años, creo que vamos a estar viendo de parte de nosotros los resultados de lo que estamos trabajando hoy. Los proyectos que estamos produciendo el día de hoy en la oficina ya son de una escala muy importante, que tardan alrededor de 5 años de que empezamos a diseñar hasta que se entregan los últimos departamentos. Cada vez nos estamos enfocando o especializando un poco más. Nos buscan por hacer desarrollos de vivienda, digamos, de vivienda media, donde los presupuestos siguen siendo cortos, pero nos buscan porque aunque tengamos un presupuesto bajo, siempre buscamos un motivo más intangible para ofrecer proyectos que no solo son muros y baños y cocinas, que sea un proyecto que tenga un valor de la puerta principal hacia afuera. Cómo invita cómo concilia con el entorno y cómo, digamos, interactúa el mismo proyecto con todo el tejido urbano. Y cada vez más vamos a estar haciendo este tipo de proyectos, creo yo, porque es una problemática social hoy. La vivienda se ha convertido cada vez más en un problema. Hay una crisis de vivienda, de costos y de demanda. Entonces hay mucho que trabajar en ese sentido, y yo creo que nuestros proyectos dentro de 10 años intentan hacer digamos, cambio, esta mejor integración de los elementos que tenemos a la mano. Sí, y arquitecto, justo como dicen en los reality shows, tú mismo, regálanos por favor un mensaje para los jóvenes que no pudieron estar en esta conferencia de hace un rato. ¿Qué les dirías? Claro, la arquitectura. En la arquitectura han habido muchos cambios de paradigma a lo largo de la historia. El más reciente y el más conocido por todos ustedes es la integración de la inteligencia artificial. Vinimos a hablar de eso, de la inteligencia artificial y cómo es un cambio de paradigma en la arquitectura. Yo les digo, todas las tecnologías han venido a mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Utilicen el tiempo que les va a regalar la inteligencia artificial para hacer proyectos de mayor profundidad, que estén involucrados con la sociedad y que tengan un valor agregado intangible hacia los usuarios de esos espacios. De acuerdo. Sí. Muy bien. Y arquitecto, ahora su mensaje. Bueno, sería redundar sobre lo mismo, pero pues, lo que venimos a decir es que la inteligencia artificial, bueno, además de lo que acaba de decir Paulino, que estoy de acuerdo con él, ampliando el tema, ampliando la respuesta, venimos a decirles que la inteligencia artificial no les va a quitar el trabajo. Al contrario, la inteligencia artificial usada de la manera correcta les puede dar más tiempo para hacer mejor el trabajo. Y es decir, la inteligencia artificial no hace magia. La inteligencia artificial no entiende el contexto, no entiende la cultura, no entiende la vivencia humana, no entiende la creatividad que te puede generar la emoción de una persona creativa. La inteligencia artificial la tienes que alimentar con instrucciones muy precisas. Entonces, desde el croquis hasta llegar a la inteligencia artificial hay una serie de pasos que hay que seguir muy claros, que es análisis de sitio, propuestas conceptuales, bosquejos a mano, estudios estructurales, estudios dimensionales, tridimensionales,
en ciertos programas como el SketchUp. Luego tenemos que ir al Revit, del que hablaba Paulino al principio, que es dibujar en 3 dimensiones. Luego tenemos que hacer un estudio en programas como Lumion, donde podemos agregar materiales, que podemos agregar una paleta de acabados que nos puede dar una visión global del proyecto. Ya que tenemos todo eso, que es un gran proceso de estudio y de trabajo, podemos entonces convocar a la inteligencia artificial a que resuma en una imagen todo lo que le dijimos. Pero si nosotros nos brincamos pasos, no vamos a obtener el resultado que queríamos. No vamos a de repente darle una indicación a la inteligencia artificial para que me haga un edificio como yo quiero, solamente con un escrito de 10 palabras. No se puede. O sea, eso no es. La inteligencia artificial es una herramienta más que nos va a ahorrar un poquito más de tiempo en un proceso donde predomina el pensamiento humano. De acuerdo. Arquitecto, pues, arquitectos más bien, ¿cómo seguimos en contacto con ustedes? ¿Quieren darnos alguna red social para seguirlos? Sí, pueden seguirnos en Instagram en Diveche Arquitectos y nuestra página web es diveche.mx. Hecho. Muy bien. ¿Algo que les gustaría agregar? Bueno, fue un placer estar aquí. Nos encantó haber venido. Valió la pena. Hemos conocido gente muy interesante, muy entregada a lo que hacen. Incluida tú, Jessica. Muchas gracias. La verdad, ha sido muy motivante estar aquí. Les agradecemos tener contacto con los alumnos. La verdad, muy, muy refrescante, muy motivante. Muchas gracias, arquitectos. Esta es su casa y regresen nuevamente, con por mucho favor. gusto, si nos invitan, aquí estaremos. Gracias, arquitectos. Es así como llegamos al final de otro capítulo más de Amexa ICANN Podcast. Agradecemos las facilidades otorgadas a la Universidad UM. El día de hoy exploramos la historia de Diveche Arquitectos, firma que está en Guadalajara, pero que ha logrado posicionarse en el espacio internacional sin perder de vista lo hecho en México y los valores familiares. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Jessica Raquel, nos vemos el próximo miércoles. Hoy escuchamos una historia donde la arquitectura se convierte en lenguaje entre generaciones, una conversación entre padre e hijo, entre experiencia y mirada nueva, entre herencia y evolución. En Diveche Arquitectos, el diseño no solo se piensa, se vive. Cada proyecto es un diálogo entre lo que permanece y lo que cambia, entre el origen y el horizonte. Su historia nos recuerda que la verdadera innovación también puede tener raíces, y que cuando la tradición se encuentra con la creatividad, el resultado trasciende el tiempo. No se trata solo de construir espacios, sino de crear lugares donde las ideas y los afectos también encuentren su casa. Porque construir no es solo levantar estructuras, sino dejar huellas. Y cuando el talento se comparte en familia, los planos se vuelven puentes y las obras se transforman en legado. Gracias por acompañarnos en este espacio donde las historias de familia, arte y propósito nos recuerdan que el verdadero diseño empieza siempre desde el corazón. Esto es Amexa ICANN Podcast, donde hablamos de lo que realmente importa. Hasta la próxima.